GPS de Noticias, segunda edición. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Las 6 de la tarde con 30 minutos en toda la República Argentina. El pasado 6 de febrero, en el marco de la marcha en reclamo por la soberanía del Lago Escondido, esto sucedía en Río Negro, el médico sanitarista y asesor del gobierno bonaerense, Jorge Rashid, junto a 21 personas más, fueron secuestrados por efectivos de la seguridad del magnate Joe Louis. Estamos en este momento en comunicación precisamente con Jorge Rashid para dialogar sobre todo lo sucedido. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Nahuel te saluda. ¿Qué tal, Nahuel? Buenas tardes, compatriotas de Río Cuarto, tengan ustedes buenas tardes, muchas gracias. Antes que nada agradecerte también, Jorge, por otorgarnos esta comunicación con GPS de Noticias y sin más poder consultarte cómo se desencadenaron los hechos, sobre todo haciendo principal hincapié en que nosotros aquí en la ciudad de Río Cuarto desconocemos mucho de lo que está sucediendo con Luis en el sur, ¿no? En Río Negro. En realidad, lo que está sucediendo en la Patagonia es una ocupación paulatina de propietarios extranjeros que responde obviamente a un diseño que tiende a separar la Patagonia. La Patagonia argentina está en peligro y esto es lo primero que hay que reflexionar. Lo segundo que hay que reflexionar es que Lewis es la punta de un iceberg que se consolida en el Lago Escondido por un lado, donde pararon Macri y también paró Obama, que tiene una pista de aterrizaje, y casualmente el mismo Lewis tiene una estancia en Sierra Grande, ahí al lado del Atlántico, con una pista de aterrizaje superior en largo a la del aeroparque. Esto lleva a que reflexionemos todos juntos sobre lo que significa hoy tener miles y miles, cientos de miles y millones de hectáreas en manos de personajes extranjeros como Tomsky con 800.000, Benetton con 600.000, Turner con otro tanto, Midling. Es decir, el poder se construye indudablemente en una planificación de ocupación colonial que es la que está viviendo la Argentina. Hace esta marcha es justamente para poder visibilizar, porque esta marcha se hizo por el camino que supuestamente se llama camino de servidumbre, que permitiría a cualquier argentino llegar al Lago Escondido. Esto, para que ustedes tengan idea, son más de 30 y pico de kilómetros por laderas, cruzando ríos, hombres y mujeres entrenados, que fuimos en cuatro campamentos consecutivos y todavía nos faltaba un día para llegar. Así que imagínense una familia argentina que quiere ir a pasar el día al Lago Escondido, es absolutamente imposible. ¿Hay otro camino? Sí, hay un camino que es un camino provincial, que se llama el Camino del Tacufí, que el señor Lewis puso con tranqueras, y como las dos veces que fuimos antes, de las que yo participé, saltamos las tranqueras y caminamos 28 kilómetros, ahora le puso reja en la entrada con policía del lado de afuera, policía de la provincia de Río Negro, y de adentro aquellos que funcionan como guardia privada de Lewis. Los acontecimientos fueron tal cual ya relatados. Nosotros llegamos al lago Soberanía, de ahí inflamos los kayaks inflables, de los 20 días nos embarcamos con nuestras mochilas, alimentos y carpas para empezar a construir el otro lado del campamento, insisto, en un camino habilitado de servidumbre. Llegamos a la costa del otro lado, indudablemente que todavía no es tierra de Lewis, y nos esperaban 40 energúmenos encapuchados, no con barbijos, encapuchados, 20 a caballos, profiriendo amenazas de muerte,
que incluso llegaron a los hechos a pincharnos el kayak, el que yo estaba, seguramente con una rama desde lejos, porque tuvimos que agrupar los 5 botes y estar esperando ahí qué decisión tomábamos mientras comunicábamos esta novedad por teléfono satelital. Y cuando llegó la policía por el otro lado, por el monte, se vio la situación, 2 policías desarmados, policías de montaña, dijeron que querían evitar un conflicto, cuando a toda luz había gente armada, dirigidos por Van Dierman, la mano derecha de Lewis. Ellos no firmaban a nosotros y nosotros lo firmamos a ellos, así que hay suficiente material en una discusión y en una tensión que se prolongó 4 horas bajo el sol, donde además de no poder desembarcar teníamos que estar, en mi caso, inflando el bote nuestro que se nos hundía con todo nuestro equipaje, que era la mochila mía, de mi otro compañero de bote, y en realidad algunos queríamos bajar para ver qué hacíamos, pero indudablemente era una trampa para hacernos aparecer a nosotros como agresores. Así que tomamos una decisión, después de 4 horas, de volvernos a donde estaba el resto de nuestros compañeros, y ahí fue cuando yo tuve la descompensación, indudablemente un mareo prolongado, fuerte, que se desarrolló durante 14 horas seguidas. Claro, todo también teniendo que ver con la situación que estaban viviendo, y además hablando de que venían justamente por un camino que está autorizado por la justicia para acceder a Lago Escondido. Ahora, ¿crees que a raíz de lo ocurrido se torna necesario, ¿no?, debatir como sociedad qué ocurre con nuestra soberanía y también con los grandes latifundios de extranjeros? En realidad lo que hay acá es un incumplimiento de la ley. Hay una ley nacional que impide a los extranjeros tener propiedades a menos de 50 kilómetros de la frontera. Esto es una ley de seguridad prácticamente nacional. Debo decir de que no solo se incumple esta ley, sino que también se incumple una decisión del máximo Tribunal de Justicia de Río Negro, que es abrir el camino del Tacuifí, donde la familia argentina podría llegar incluso en vehículo, pero que está cerrado por tranquilidad por este personaje, que es un personaje, la octava fortuna de Inglaterra, pero que indudablemente está asociado a este diseño que incluye Malvinas, el marco territorial de nuestra plataforma marítima, la Antártida y los pasos bioceánicos como eje geoestratégico de un diseño de planificación que tiene el Imperio Anglosajón, ¿no? Por eso, esto en realidad lo que se trata es de demostrar de que los argentinos, o intentar demostrarlo humildemente, que los argentinos debemos recuperar nuestro sentimiento patriótico, a menos que sintamos la necesidad de entregarnos como colonia a aquellos que quieren manejar la política, las instituciones, las finanzas, las economías y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el modelo de construcción social de la Argentina. Bien, les recordamos que estamos en comunicación con el médico sanitarista y también asesor del gobierno bonaerense, Jorge Rashid, ya que junto a 21 personas más fueron secuestrados por efectivos de la seguridad del magnate Joe Lewis. Esto sucedió el pasado 6 de febrero. Finalmente, Jorge, ¿cómo fue que se efectuó el rescate después de tu descompensación? La verdad que la descompensación duró 14 horas, yo sabía lo que estaba pasando en mi cuerpo, sabía que se había juntado el agotamiento de estar bombeando al bote para que no se nos, la canoa, para que no se kayak, para que no se nos hunda, el sol que era abrasador, el peso que teníamos sobre nuestras piernas de nuestras propias mochilas. Sabes lo que es un kayak, donde no hay lugar de otra manera para trasladarse,
más lo que llevábamos de carpas y alimentos, porque estábamos trasladando nuestro campamento, más obviamente la tensión que significaba estar amenazados en estas circunstancias, y una policía de montaña que, si bien con nosotros se portó bien, en ese momento se declaró neutral ante 40 energúmenos armados. Así que cuando volví al campamento con un poco de hipertensión también, pasé 14 horas acostado, se hizo el llamado, hubo un compañero, justamente el doctor Sergio Cuestas, de Córdoba, junto con Mariana, con otra compañera y un compañero de Esquel, corrieron hacia los laguitos, que fue el campamento anterior. Yo les recuerdo que para llegar al Lago Soberanía tuvimos 3 campamentos previos, fueron hasta los laguitos para tratar de comunicarse. Como no pudieron comunicarse, este compañero realmente heroico, Sergio Camilo Cuestas, corrió hacia los 28 kilómetros que quedaban, o 26 kilómetros que quedaban, corrió hacia el Bolsón a dar esta novedad, donde se articularon los mecanismos de rescate y de difusión de la situación de agresión armada que estábamos sufriendo, y esto permitió que incluso el helicóptero que llegó después de 2 días, fue un helicóptero gestionado por abogados solidarios desde Buenos Aires, con el doctor Germanos y el doctor Filosofo a la cabeza, mientras también llevaron los bomberos voluntarios, insisto, bomberos voluntarios del Bolsón, que hicieron prácticamente 1 día y medio de caminata para poder llegar hacia donde estaba yo, que por suerte ya estaba algo recuperado, aunque tenía un mareo residual, justo cuando llegaba el helicóptero y me llevaron al hospital de Ramón Carrillo de Bariloche, donde fui excelentemente atendido. Estaba deshidratado, estuve 2 horas. Yo quiero decirles que soy un hombre entrenado, soy un hombre de gimnasio diario, pese a mi edad y las capas geológicas que acumulo, pero en el hospital verificaron las médicas que me atendieron excelentemente bien ese día, me trataron y me conectaron a todos los aparatos que solemos usar para ver cómo está el medio interno, también hicieron ecografías, y a las 2 horas entonces ya decidimos, con los análisis en la mano, el alta para que pueda irme después de tantos días de estar en la montaña, ¿no? Sí, es muy importante que podamos remarcar también eso, que tuviste esa complicación con tu salud, y que obviamente era de suma importancia que te pudieras recuperar. Ahora, como bien habías mencionado antes, hubo amenazas de muerte y también hubo agresión física. En realidad la agresión fue contra el kayak que pincharon, y que nos puso más en peligro todavía. Por eso tuvimos que bombear esas 4 horas, obviamente con los bombeadores de aire que tenemos, y ir sacando el agua que iba entrando en el kayak. Que fue una agresión real, y esto yo quiero remarcar que si esto no hubiese pasado, nosotros hoy estaríamos acampando en el lago Escondido con la bandera argentina, y bueno, como no pudimos hacerlo, en el Lago Soberanía, en la otra cabecera, fundamos un campamento permanente que denominamos Campamento Dignidad en el Lago Soberanía, que a partir de la primavera que viene vamos a ocupar en forma habitual toda la temporada estival, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Jorge. Hay muchísimo más para hablar sobre este tema. Te vamos a volver a convocar, por supuesto, por lo sucedido, que es de vital importancia, sobre todo también para nuestra soberanía, pero también para la integridad de la gente que estaba participando de esta marcha y de todas las agrupaciones sociales, y también la tuya, por supuesto. Nos hubiese encantado también poder hablar un poquito de la situación sanitaria que estamos viviendo en el país, pero nos convocaba este tema que tiene muchísima más relevancia y que además ha sucedido ahora y que es importante resaltar. Así que muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ustedes. La soberanía no se declama, se practica y se milita, y desgraciadamente la provincia de Río Negro
está dominada en lo político, institucional, judicial y policial por estos personajes ingleses que, insisto, tienen un proyecto sobre la Patagonia. Muchas gracias, Jorge, te mandamos un gran abrazo. Que sigan bien. Así pasaba por el aire de GPS de Noticias Edición Verano el médico sanitarista Jorge Rachay, contándonos sobre la marcha en reclamo por la soberanía del lago Escondido en Río Negro cuando fueron retenidos por la Guardia Armada de Joe Lewis. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. 102.9